Les damos la bienvenida a la presentación virtual del libro Ofrenda para los Dioses del Agua, estudio de las ofrendas 102 del Templo Mayor de Tenochtitlan y de petición de lluvias de Temascalcingo Guerrero en el marco de la 33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Para esta presentación contamos con la presencia de los doctores Leonardo López Luján, Luz María Moar Betancourt y Aurora Montúfar López, autora de la publicación. A continuación, daré lectura a las breves semblanzas de nuestros participantes. El doctor Leonardo López Luján es arqueólogo por la ENA y doctor en arqueología por la Universidad de París, Nanterre. Sus temas de estudio favoritos son la política, la religión y el arte en las sociedades prehispánicas del centro de México, así como la historia de la arqueología. Es autor de 21 libros y ensayos. Ha coordinado 22 volúmenes colectivos y ha escrito más de 250 capítulos y artículos. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Británica, el Colegio Nacional, la Academia Americana de Artes y Ciencias y la Academia de Inscripciones y las Bellas Artes. Adelante, doctor Luján. Muy buenas tardes a todas y todas. Agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia y sobre todo a la doctora Aurora Montúfar la invitación a presentar su más reciente publicación en el contexto de la edición 33 de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Es para mí un honor compartir la transmisión con esta destacadísima investigadora de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH, con quien me une una muy prolongada amistad y una colaboración académica que se remonta ya al año de 1991. Y también es un gran placer estar con la doctora Luz María Moar del Ciesas, historiadora de altísimo nivel y a quien admiro profundamente. Hoy tenemos el placer de presentar el libro que lleva por título Ofrenda para los Dioses del Agua y por subtítulo Estudio de la Ofrenda 102 del Templo Mayor de Tenochtitlan y de petición de lluvias de Temalacatzingo Guerrero, el cual vio la luz a fines del año pasado bajo el sello editorial del INAH. Se trata de una ambiciosa obra de casi 300 páginas, profusamente ilustradas, la cual atestigua el gusto de su autora por trascender su formación original como bióloga especializada en el ámbito de la botánica y adentrarse en los terrenos de la arqueología, la historia y la etnografía. Este libro, debo advertir, tiene una arquitectura compleja. Me atrevería a decir inclusive que se trata en realidad de dos libros entreverados y encuadernados en un mismo volumen. Una lectura atenta revela que a lo largo de sus páginas se alternan dos hilos conductores distintos. El primero de ellos tiene como tema los usos múltiples que las sociedades mesoamericanas del pasado y del presente han dado a las resinas aromáticas de la bursera. En efecto, los capítulos 1, 3 y 4 conectan un estudio diacrónico riguroso sobre dicho asunto, el cual es una secuela de otro libro de Aurora que el INAH publicó en 2007 que se intitula Los copales mexicanos y la resina sagrada del Templo Mayor de Tenochtitlan. En el capítulo 1 de esta obra que hoy presentamos, la autora analiza las evidencias materiales de tiempos prehispánicos, es decir, los artefactos arqueológicos confeccionados con copal que han sido exhumados durante las exploraciones realizadas en los recintos sagrados de Tenochtitlan y Tlatelolco, así como en las cúspides del Cerro Tlaloc y el Nevado de Toluca. En tales contextos, el copal aparece por doquier, adoptando formas variadas como figurillas de rasgos humanos que representan divinidades del agua y la vegetación, esferas y pirámides truncadas que sirven para mantener en vertical a los cuchillos sacrificiales de pedernal, conos que simulan montañas sagradas, además de bolas, cilindros y barras. De manera reveladora, la forma de estas últimas es el resultado del proceso de extracción original, en el que la resina del árbol sangrado mana desde el tronco para depositarse y consolidarse en el interior de una penca de maguey, adquiriendo así su peculiar fisonomía de media caña con un extremo en disminución. Gracias a Aurora, sabemos que esta técnica de obtención del copal, fechada arqueológicamente hace más de 500 años, es la misma que se practica en la actualidad en las montañas del estado de Guerrero. Aurora descubrió igualmente que tanto en el pasado distante como ahora, entre los meses de julio y octubre, se explota la especie Bursera bipinata, árbol conocido como copal chino. En el capítulo 3,
la doctora Montúfar modifica su estrategia para abordar información de naturaleza y temporalidad diferentes. Explora los datos sobre el copal contenidos en las fuentes históricas y que se refieren no al periodo prehispánico que ya había estudiado en su libro de 2007, sino al colonial. Se vale principalmente de la obra de Pedro Ponce, Hernando Ruiz de Alarcón, Jacinto de la Serna, Gonzalo de Balsalobre y de las relaciones geográficas comisionadas por el gobierno de Felipe II. En dichos documentos, Aurora descubre que la resina aromática era empleado en una amplia gama de contextos y para todo tipo de propósitos. Por ejemplo, estudia a detalle las ceremonias religiosas, tanto las regidas por el calendario como las excepcionales, llevadas a cabo en los principales espacios urbanos y de la geografía sagrada. Allí tenían lugar ritos vinculados con la agricultura, la caza y la pesca, la explotación de recursos como la piedra, la madera, el aguamiel y las plantas alucinógenas, los ritos de paso, especialmente los funerarios, y las prácticas terapéuticas. En el capítulo 4, último de esta primera secuencia, Aurora se enfoca en los usos del copal entre las comunidades indígenas del México de nuestros días, abrevando de estudios etnográficos publicados, pero también de sus propias observaciones de campo, aunque se refiere a los usos medicinales y mágicos de esta resina aromática, los ritos de paso, a las ceremonias de inauguración y protección de edificaciones y aquellas vinculadas con la caza, la pesca y la recolección, la autora prefiere enfatizar las fiestas del calendario agrícola que se realizan en las montañas, cuevas, manantiales y campos de cultivo. Entre ellas describe las ceremonias asociadas al inicio de las lluvias, la siembra y la cosecha, que tienen lugar en comunidades indígenas de Veracruz, de Guerrero, de Morelos y de Chiapas. Eh, Pasemos ahora al segundo hilo conductor. Tiene que ver con las ofrendas y sacrificios a las divinidades de la lluvia y la vegetación, tema que Aurora aborda en los capítulos 2, 5 y 6. A mi manera de ver, es en esta secuencia donde se encuentra la parte medular y más original del libro que hoy presentamos. Por mi formación de arqueólogo, confieso que disfruté especialmente el capítulo 2, que se erige como el primer estudio integral referente a la ofrenda 102 del Templo Mayor. Este depósito ritual representa un hito en la comprensión de las ceremonias de oblación mexicas y, por qué no decirlo, mesoamericanas. Fue descubierto en el año 2000 al pie de la pirámide principal de Tenochtitlan por el programa de arqueología urbana de Lina, entonces supervisado por Álvaro Barrera. Su aparición causó revuelo entre los especialistas, aunque no por la riqueza o la calidad estética de los dones que encerraba. Se trata de hecho de una caja de piedra demasiado pequeña y de contenido bastante modesto en relación con la enorme trascendencia del lugar en que fue inhumada. Su gran relevancia científica deriva, por el contrario, de su excepcional estado de conservación. Nunca había sido encontrada una ofrenda prehispánica en la que aún se conservaran la mayor parte de sus materiales orgánicos. En efecto, junto a los habituales artefactos confeccionados con piedra, cerámica y otras materias primas que suelen resistir el paso del tiempo, se detectaron en buen estado cuantiosos objetos muy vulnerables a los agentes de deterioro. Por mencionar unos cuantos, en la ofrenda 102 había imágenes antropomorfas hechas con ramas de mezquite y ahuehuete y recubiertas con papel amate, cordel de isla y máscaras de madera. Un tocado también de amate aderezado con flores de pericón, gotas de hule derretido y una pluma de cotzal, la piel de un puma, una manta de algodón cubierta de plumas y un guaje que contenía copal, semillas de calabaza y propágulos de amaranto, epazote, chías, chía gorda y pericón. Por fortuna, Aurora no se limita a la descripción sistemática de los dones de dicha ofrenda, sino que propone una reconstrucción de la secuencia de deposición y una interpretación del depósito como cosmograma. A partir de su análisis es claro que sobre una cama de hojas de tule y ramas de ahuehuete se dispuso una capa de organismos marinos y significado acuático. Inmediatamente después, los oficiantes colocaron, como en muchas otras ofrendas del Templo Mayor, las imágenes de Huitzilopochtli, Tlaloc y los dioses del maíz a las que se dedican los dones. Y para concluir la oblación, cubrieron la caja con la piel del puma y con la indumentaria de una efigie de gran formato o de un personificador del dios de la lluvia, compuesta por un tocado, una máscara, tres collares, un chicol y un peto, una manta y dos ajorcas.
Más adelante, en el capítulo 5, Aurora da un gran salto para llegar al presente y trasladarse unos 250 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Su nuevo objetivo es examinar las ceremonias que los agricultores nahuas de Temalacatzingo Guerrero realizan en la cúspide del Cerro Quiautepetl para solicitar la lluvia del 25 de abril, el día de San Marcos, y agradecerle el 18 de octubre, día de San Lucas. Las llamadas promesas se hacen en honor al sol y a la Santa Cruz o Madre Tierra, consistentes en ofrendas de comida, flores, copal y velas, además de sacrificios de chivos y guajolotes. Como si fuera una etnóloga profesional, Aurora documentó estas prácticas rituales entre 2007 y 2013, registrando ritos y mitos como el de la llamada historia de la lluvia, donde las nubes son asimiladas simbólicamente con los caparazones del armadillo, los rayos con las lenguas de las serpientes, los truenos con los buches de los guajolotes y los dispensadores de las precipitaciones con los ángeles. Al final del libro, en el capítulo 6, la doctora Montúfar hace el esfuerzo de conectar simbólicamente las ofrendas que los nahuas realizaron en la ciudad de Tenochtitlan y en el poblado de Temalacatzingo, con medio milenio de distancia temporal. Su intención es demostrar la continuidad de las creencias cosmológicas y las prácticas religiosas, los vínculos de los mitos y los ritos mesoamericanos del pasado prehispánico con los de las sociedades indígenas del México moderno. Una de sus estrategias para demostrar tales nexos es la elaboración de una tabla comparativa de presencia-ausencia de los dones ofrecidos antes y ahora. Si bien es cierto que en dicha tabla se observan muchos puntos en común, existen disonancias fundamentales que prueban que la continuidad de las ideas y las costumbres van de la mano con su transformación y que las religiones indígenas actuales son muy extraños y novedosos productos de las interacciones entre Mesoamérica y Occidente que se han registrado por los siglos a partir de la conquista española. En este tenor, la misma Aurora reconoce que los organismos marinos tan abundantes y fundamentales en el discurso cosmológico de las ofrendas del Templo Mayor están completamente ausentes en la montaña de Guerrero. Otras diferencias ostensibles se manifiestan si trascendemos las simples presencias compartidas de la tabla. Claros ejemplos son el armadillo y el guajolote, que aparecen en ambos tiempos-espacios, mientras que en la actualidad estos dos animales son protagónicos y explican, como dijimos, los fenómenos meteorológicos. Su presencia en una o dos de las 214 ofrendas encontradas hasta ahora en el Templo Mayor resulta no solo insignificante, sino que no se inscribe en ritos de petición de lluvias. Algo similar podemos señalar en cuanto a la disposición espacial de los dones y las secuencias rituales tan dispares entre Tenochtitlan y Malacatzingo. Bajo esta perspectiva crítica, me parece difícil apuntalar una sólida correlación entre dos ofrendas tan específicas como la 102 del Templo Mayor, que data de principios del siglo XVI, y la que se realiza en Temalacatzingo en los albores del siglo XXI. En el futuro, quizás sea más provechoso hacer estudios comparativos que consideren espectros de oblación mucho más amplios y que sirvan para conocer con más detalle las causas de la continuidad, pero también del cambio en ideas y prácticas. A la postre, la lectura del libro de Aurora Montúfar López, magníficamente ilustrado con los esquemas de su hijo Alejandro Torres, nos deja un magnífico sabor de boca. Se trata de una obra que rebosa de información original y novedosa, que hasta ahora había permanecido inédita pese a su mayúscula importancia. No tiene poco mérito reunir en un mismo volumen verdaderas primicias como los datos arqueológicos de la ofrenda 102 y los datos etnográficos de las poblaciones, de las oblaciones que se realizan año con año en la cúspide del Quiautepetl. Ofrenda para los dioses de la lluvia de Aurora Montúfar será a partir de ahora una obra de consulta obligada para quienes desean comprender las obsesiones de los agricultores mesoamericanos que deseaban en el pasado y desean en el presente controlar los imponderables propios de las lluvias escasas, las excesivas y las inoportunas. Aurora, te felicito muchísimo por esta gran contribución y te reitero todos mis agradecimientos por la invitación que me has hecho para presentarla. Enhorabuena, muchas gracias.
Gracias, doctor Leonardo López Luján. Ahora voy a presentar a la doctora Luz María Moar Betancourt. Es licenciada y maestra en Antropología Social y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Desde 1973 es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es especialista en el mundo prehispánico y colonial del siglo XVI, especialmente en la documentación pictográfica o códices. Sus trabajos giran en torno al tributo, el análisis de las imágenes como parte del sistema de escritura indígena del centro de México. Además, es responsable de la línea de estudio y análisis de códices y documentos del siglo XVI en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH. Ha sido reconocida con el Premio Quinto Centenario en 1990 y el Premio Manuel Gamio como Mejor Investigación por el proyecto Amoxcali, otorgado por el INAH. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, pues quiero agradecer especialmente la invitación a colaborar en la presentación de este libro, a las autoridades del INAH, especialmente a mi colega y amiga Aurora Montúfar, muchas gracias. Y es un honor compartir la mesa con mi amigo y colega, el doctor Leonardo López Luján. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar entonces con el texto que he redactado. Caracoles, corales, papel amate, copal, figuras antropomorfas, Tlaloc y Xiuhtecuhtli, flores, velas, guajolotes, chivos, cigarros y copal son algunos elementos de los miles que se mencionan y que se encuentran presentes en el libro que nos ocupa. Son 6 fascinantes secciones de un texto que nos introduce como lectores en el mundo prehispánico, en sus ritos, sus dones y su extraordinaria visión del mundo real y sagrado. La autora nos lleva de la mano de este mundo indígena previo a la invasión europea al contemporáneo espacio campesino e indígena del actual estado de Guerrero. La descripción detallada del contenido de la ofrenda 102, así llamada por los arqueólogos que trabajan en el sitio reconocido como Templo Mayor, semeja un camino de misterios en el que poco a poco nos vamos adentrando en esa caja que durante siglos resguardó lo que en su tiempo debió ser una ofrenda a las deidades más sagradas del mundo mexica. Pero el texto no es solo una descripción de lo que va apareciendo en las diversas capas de la ofrenda, el inframundo, el mundo acuático y el mundo terrestre. Además, la autora coteja con la información proporcionada con diversas fuentes escritas, cronistas reconocidos como Fray Diego Durán o Fray Bernardino de Sahagún, entre otros, y recurre también a diversos códices como el Tudela, el Borbónico, el Borgia o el Cruzvadiano, entre otros. Todo ello para dar el contexto del significado de cada una de las ofrendas, tanto en las festividades religiosas como su uso en algunos casos en la vida cotidiana. Para definir sus conceptos se apoyan investigadores como la doctora Joana Broda, Alfredo López Austin, Eduardo Matos y Leonardo López Luján. Discute con ellos la importancia de la cosmovisión y de la concepción de la naturaleza como elementos fundamentales del mundo indígena. Le preocupa señalar los cambios y las continuidades en el material que ha obtenido. Poco a poco, la autora va sumergiendo al lector en los diferentes niveles de esta ofrenda. Inicia por la última etapa, que es aquella en que se encontró al destapar la caja. Destacan en ese nivel elementos sorpresivamente bien conservados, como ya se mencionó, como es un textil elaborado en algodón y decorado posiblemente con plumas ya perdidas. Al igual, restos de otros bienes igualmente bien conservados de madera y papel amate, con atados de cordones de fibra de maguey. Notable hallazgo en este nivel es los restos de varias serpientes de cascabel. La presencia de los restos de un puma envuelto en un textil que hizo notar el cuidado en su colocación y la orientación en la que se depositó.
Este textil decorado con el diseño definido en códices como la matrícula de tributos como Cacamoliuqui, con una cenefa en el borde, el cual seguramente era utilizado por un personaje de muy alto rango. Volviendo a los niveles de la ofrenda, retoman las propuestas del doctor López Luján en cuanto a la disposición de los dones en la parte intermedia como elementos relacionados con el mundo terrestre. Ahí se encuentra con las semillas ofrendadas de calabaza, chile, productos de la tierra y de la labor humana. Notables son las figuras antropomorfas de copal. Esta resina tan importante llegaba a Tenochtitlan desde las poblaciones actuales de Guerrero, en dos formas, refinado y en lo que llama el texto pellas. Así, la matrícula y el Códice Mendoza registran 800 canastos de copal refinado para sahumadores, explican, y 1,600 pellas de copale por refinar, envueltas las pellas en hojas de palma, entregadas anualmente. Notable también es la presencia del papel amate, del cual, por otro lado, sabemos de su procedencia de poblaciones localizadas actualmente en el estado de Morelos, producto del cual en los registros de tributo alcanzan la cantidad de 16,000 pliegos anuales. Sorprende también que se hayan conservado ramas de ahuehuete que formaban una especie de cama o base para la colocación minuciosa de diversos productos. Igualmente varas de madera de pino y también restos de pencas de maguey. No podían faltar restos de sartas formadas con caracoles y pequeñas plumas. La presencia de diversas formas de copal, tanto en figuras elaboradas con este material como restos de esta olorosa ofrenda, son resaltados. Si bien una parte importante del contenido de esta caja corresponde a productos de la naturaleza, también un buen número de ellos corresponde a bienes elaborados por tal vez artesanos especializados, como son las ollas Tlaloc, un tocado de papel amate, las máscaras de madera y las jarras miniatura asociadas a esta importante deidad. La presencia marina aparece por medio de caracoles, conchas, corales, entre otros, las cuales procedían no solo de los ríos y lagos del centro de México, sino de los mares lejanos de la isla de Tenochtitlan, los cuales seguramente llegaban a su destino sagrado por medio de la imposición del tributo que estas regiones debían entregar a los poderosos señores mexicas. Mención aparte son las numerosas semillas de yautli, amaranto, chía y epazote que analiza la autora. Pero ella señala desde el inicio su interés por la presencia constante del copal en las ofrendas del Templo Mayor y en otros lugares sagrados como el Nevado de Toluca. Se interesa por ello en la investigación de la permanencia actual de esta resina en las peticiones de lluvia. Lleva así al lector por un recorrido etnográfico por varios pueblos del actual estado de Guerrero, Ostotempa, Citlala, Acatlán, Teocuitlapa, y se detiene en la descripción de otros rituales asociados al ciclo del maíz, la cuaresma, los rituales en mayo, en agosto, en septiembre, en octubre y en noviembre, en los que se realizan rituales propiciatorios del temporal. Registra detalle cada una de estas celebraciones, los objetos de ofrenda y el papel de los especialistas rituales. Analiza igualmente el papel del copal como objeto ritual, como elemento de la vida cotidiana, como elemento terapéutico y como alimento de los dioses. Hace notar, cito, cómo los rituales para la petición de lluvia son constantes, en el que se ofrecen flores, copal, música, plegarias y danza en la cima de los cerros, en las cuevas, en los márgenes de los ríos y manantiales, ya no abiertamente en torno a Tlaloc, sino a otras deidades, a la Santa Cruz por los pueblos agrícolas, y llega así a Temalacatzingo, Guerrero, para mostrar el papel de esta resina ya analizado en el mundo prehispánico y su comparación con las ofrendas actuales.
En los siguientes capítulos hace una descripción detallada de los rituales de oblación y del ciclo agrícola del maíz en Guerrero. Describe enseguida su investigación en la que participa activamente durante los preparativos propiciatorios de las celebraciones para la petición de lluvia. Destaca la importancia de los cerros, sitio en el que se lleva a cabo el ritual propiciatorio. Igualmente, la autoridad de los especialistas rituales, que bien puede ser un mayordomo o ambos como organizadores de los preparativos para la realización del evento en el cerro. Describe a detalle la participación de toda la comunidad, la camaradería de la población participante, el trabajo colectivo de hombres, mujeres y niños en los preparativos. Señala cómo la comunidad de participantes asciende al Cerro Quiautepec, llevando todos los elementos o dones de oblación que se han preparado para iniciar la ceremonia. El sitio, especialmente construido en torno a una Santa Cruz, representa las potencias sobrenaturales que serían honradas ese día de San Marcos en este centro de veneración, cuyo objetivo es pedir el agua para obtener una buena cosecha de maíz, calabaza, sandía, chile, jamaica y ajonjolí. Como parte fundamental de la ceremonia, la autora comenta cómo el copal adquiere un papel preponderante al dar inicio el decorado con tiras de flores a la Santa Cruz y cómo el olor se extiende a lo largo del recinto. Señala cómo los primeros dones fueron los corazones de un chivo y 2 guajolotes sacrificados previamente, así como la sangre derramada y que fue cuidadosamente reunida. La autora señala cómo se siguió un ritual en el que se ofrecieron una serie de dones a las entidades divinas. Con gran respeto cada una de ellas, se ofrecía los 4 puntos cardinales antes de depositarlas al pie de la Santa Cruz. Como parte de la ceremonia, coronas tejidas de ahuehuete se elaboraron al momento para rodear el altar en el que se realizaba el ritual. Todos los alimentos previamente elaborados por las mujeres de la comunidad se ofrendaron igualmente y se les brindó al sol y a la Santa Cruz mediante una plegaria en náhuatl. Todo ello en medio de una atmósfera de copal. Simultáneamente a la salida del sol, se quemó una gran cantidad de esta resina que inundó todo el espacio aromatizando la ceremonia. A continuación, describe cómo se realizó una danza llamada del teponaztle, que la autora describe en la que las coronas de ahuehuete y las figuras elaboradas previamente por los niños con suali fueron centrales. En ella se representó la persecución y muerte de los personajes del agua, mismos que adquirieron un carácter sagrado y fueron repartidas entre los asistentes. Posteriormente se dio la convivencia entre todos los asistentes, quienes compartieron alimentos, alcohol y cigarros a los que se les consideraba como sacralizados. Llama la atención en su descripción cómo, al terminar la ceremonia, los restos fueron enterrados de manera organizada en capas y cubiertos con tierra y sellados con piedras. Posteriormente, el texto describe las ceremonias del cierre del temporal, al cual asistió el 17 de octubre. En el mismo sitio se agradeció la buena cosecha con ofrendas de abundante copal y cuya ceremonia, semejante a la petición, consistió en ofrecer al sol y a la Santa Cruz y a los puntos cardinales chocolates, flores, velas, cigarros y aguardiente, así como la promesa de regresar en abril. En el último capítulo, Montúfar hace una comparación mediante cuadros de los dones de la ofrenda 102 del Templo Mayor y de Temalacatzingo. Concluye así cómo, a pesar de la distancia en el tiempo, permanecen y se conservan en el mundo actual una serie de elementos presentes en el mundo prehispánico, como la cohesión social que se da en la celebración de rituales de petición de lluvias y de agradecimiento de la misma. Cito:
Anota que la cosmovisión de los pueblos de habla náhuatl, otomí y mixteca, entre otros, tienen su base en la cultura prehispánica y por eso en sus rituales prevalecen muchos actores y hechos simbólicos que han trascendido al tiempo, reelaborados y modificados en mayor o menor grado tras la conquista española y la consecuente imposición de la religión católica. Así, Aurora nos lleva por este largo camino, en donde profusamente bien ilustrada, con fotografías muy puntuales, que revelan la buena relación que Aurora tuvo con todos estos personajes que le permitieron este acceso que no es fácil y que por lo tanto es un gran mérito haber podido describir y compartir en este libro. Felicidades, Aurora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Moar. Y por último, les voy a presentar a la doctora Aurora Montúfar López. Ella es profesora investigadora en la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH. Es bióloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, maestra en Ciencias y doctora por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Trabaja en el estudio y la identificación de los restos vegetales, semillas, hojas, frutos, flores, resinas, espinas, madera, fitolitos, etcétera, de los contextos arqueológicos, restos de plantas que testifican su relación con el hombre en un tiempo y espacio determinados. Es autora de 6 libros y 67 artículos científicos relacionados con la arqueobotánica de diversos sitios de México. Desde la década de los años 90 del siglo XX, ha participado en las investigaciones del Templo Mayor de Tenochtitlan con el análisis de los restos botánicos recuperados en los sedimentos del subsuelo y los contextos de ofrenda como evidencia del aprovechamiento de las plantas como elemento de oblación en las ceremonias religiosas de los mexica y evidencia de las condiciones ambientales del entorno. Adelante, doctora. Muy bien, buenos días y celebro tener la palabra para agradecer al Instituto Nacional de Antropología el haber publicado esta obra y desde luego mi agradecimiento a usted, Viridiana, por habernos invitado a presentar este libro en el marco de la 33 Feria Internacional del Libro del INAH. Al mismo INAH, mi agradecimiento por todo. También quiero manifestar mi agradecimiento al arqueólogo Álvaro Barrera Rivera por haberme permitido estudiar los restos florísticos de oblación de la ofrenda 102. A la doctora François Neff por invitarme a conocer la fiesta del copalo de petición de lluvias en Temalacatzingo, Guerrero. Y a la doctora Joana Broda por haber guiado la consecución de esta investigación que culmina en este libro que ha sido presentado por los doctores Leonardo López Luján y la doctora Luz María Moar, a quienes agradezco su valiosa colaboración y con quienes afortunadamente me liga una fuerte amistad. Enseguida deseo manifestar mi agradecimiento a los finados Juan Máximo Flores y Santiago Rosendo Almazán, mayordomos de la fiesta de petición de lluvias en Temalacatzingo en los años 2007 a 2019, en los cuales el señor Almazán fungió también como especialista ritual. Un grato recuerdo tengo de sus familias por el trato tan humano que me ofrecieron mientras
me albergaban durante estas celebraciones. De manera también muy cariñosa, agradezco a la señora Teresa de Jesús Reyes, quien escribió la historia de la lluvia para complementar mi trabajo de investigación en esa comunidad. Historia que de alguna manera recrea sucesos importantes del propio ritual y que su difusión a través de los abuelos ha permitido que los niños experimenten y valoren de manera especial esta fiesta ligada con el ciclo agrícola del maíz. La última oportunidad que tuve de asistir a este evento religioso fue en el año 2013, cuando el especialista ritual era una persona de Liberaltepec, cerca de Olinalá. Y en ella encontré ciertas novedades. Por ejemplo, se realizó un culto particular a uno de los montones de piedras que se encuentran en el Tecorral, donde se localiza el adoratorio de la Santa Cruz y que recrea al Popocatépetl. Cerro que de alguna manera recibió como ofrendas recipientes enflorados llenos de semillas de plantas de cultivo, ofrendas o materiales que luego fueron depositados al pie de la Santa Cruz. También me tocó ver una reverencia al fuego. Crearon una fogata y después de un discurso en náhuatl, le entregaron como ofrenda una pequeña jícara de mezcal. A la vez, colocaron un guardián al fuego para protegerlo mientras sucedía la danza del teponaztle, en la cual tenía que fenecer su enemiga, la serpiente. Además, en esta ocasión, el especialista ritual configuró una especie de mantel donde se depositaría la comida ritual, que estaba elaborado con ramillas de ahuehuete. Fue una fiesta muy abundante y que al parecer fue organizada con el fin de renovar esta tradición cultural que de alguna forma en su evolución va a terminar por fenecer. En estas ofrendas, la una prehispánica que fue depositada en la temporada de lluvias y asociada con la producción inicial de la milpa, y la ofrenda contemporánea que se realiza al final de la época de sequías, porque es tiempo de sembrar y es necesaria la lluvia, nos muestran una concepción ritual y más bien religiosa
que trasciende de alguna manera el tiempo y seguimos rindiendo culto a las entidades divinas de la naturaleza con las que convivimos, porque son quienes rigen las expresiones meteorológicas propias de estas tierras. Cabe mencionar que entre los elementos que destacan que destaca la ofrenda de Temalacatzingo se encuentran las figuras de amaranto, que después de festejadas son sacrificadas y consumidas por los oferentes y recuerdan en cierto modo las fiestas calendáricas de la época prehispánica, cuando se recreaba a los dioses del agua, del fuego, de la guerra, etcétera. Y después de festejarlos, de ofrendarlos, eran sacrificados y se consumían como sangre y huesos de los dioses. Estos hechos manifiestan cierta continuidad cultural de raigambre mesoamericana que pervive hasta nuestros días y que habla de nuestra cultura original. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aurora. Bueno, ahora no sé si nuestros invitados quieren hacer un comentario final o algún comentario hacia la doctora Aurora. Muchas gracias. Muy rápidamente, pues felicitar a Aurora por este libro, ¿no? Recordaba hace un momento su invitación en el año 2007 a presentar el libro que mencioné sobre los copales sagrados del Templo Mayor de Tenochtitlan, y pues me da mucho gusto pues estar, ¿no? Pues anunciando esta novedad bibliográfica que, como yo decía en mi intervención, va a convertirse en un clásico, ¿no? Es una obra que sin duda hay que adquirir y que debe estar en todas las bibliotecas por la cantidad de datos que tiene, tanto del pasado como el presente, y por la manera en que Aurora los aborda. Entonces, pues me halaga mucho estar aquí en esta presentación y pues concluyo agradeciendo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es nuestra casa y que es quien paga, quien financia y quien apoya todas estas investigaciones. Muchas gracias. Yo Adelante. quisiera igualmente agradecer a Aurora la invitación, felicitarla por esta obra magnífica que efectivamente tiene tal cantidad de información y de datos que coincido en que será un clásico que tiene que estar en todos los libreros de nuestros colegas porque aporta información en todos los niveles, prehispánico, contemporáneo, de fuentes escritas, de arqueología, de etnohistoria. Entonces realmente ha sido un gusto y agradezco a Lina la invitación y felicito nuevamente a Aurora y agradezco el haberme invitado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo agradezco la extraordinaria exposición que hicieron de esta obra mis queridos amigos Leonardo López Luján y la doctora Luz María Moar, con quienes tengo una estrecha amistad y de quienes tomo muy buenas lecciones y experiencias del trabajo que desempeñan en los campos de la arqueología y de la etnohistoria. Un abrazo y mi agradecimiento profundo.
de la misma manera que a todos los organizadores de esta grabación y también al Instituto Nacional de Antropología como nuestro centro de trabajo que se encarga de la divulgación cultural de este país. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, no me queda más que invitar a todos, a todo nuestro auditorio a seguir con las actividades de la 33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Gobierno de México.